Gloria a Dios. Bien, Dios les bendiga. Esto es Pacto de Gracia, una iglesia donde la misericordia de Dios ha restaurado nuestros corazones y en donde creemos que Dios es un Dios fiel y verdadero y que lo que Él empieza, Él lo termina. Yo quiero contarle hoy y entrar de lleno a esta palabra en la que hemos estado trabajando. Esta serie la denominamos Los Amados de Dios, pero de verdad todo lo que el amor de Dios puede lograr en nuestras vidas es impresionante, y el efecto que esto puede traer para un cambio de vida. La pureza de su sangre es un título que el Señor ponía en mi corazón esta noche, porque hay muchas cosas en nuestra vida, como enfermedad, como impureza, que amarran regularmente el que las cosas no caminen de manera bendecida. Cuando usted está enfermo, usted no tiene una paz absoluta, y la Biblia dice que es el deseo de Dios que todo nuestro ser, escuche esto, espíritu, alma y cuerpo sean guardados sin mancha. Eso se traduce en otra versión, irreprensibles. Es 1 Tesalonicenses 5:23, que antes de entrar a las citas que vamos a considerar, quiero que vea esto, porque el propósito de Dios es que todo nuestro ser, nosotros somos seres tripartitos, y esa es una verdad que el enemigo busca negarla. Va a encontrar corrientes religiosas que le van a decir que usted solo tiene espíritu y cuerpo, que usted no tiene alma, pero porque mientras usted esconda, o el enemigo le engañe escondiendo su alma, escondió el principal campo de batalla con el que nosotros tendríamos que ser tocados, sanados y ministrados por parte de Dios. Sería como que si, estando usted en una necesidad profunda, económicamente hablando, yo le niego que el dinero existe. Entonces, si usted no cree que el dinero existe, lo más probable es que no tenga con qué pagar su deuda. El alma es un campo de batalla en donde Dios te va a enseñar a trabajar con tus pensamientos, con tus emociones y con tu voluntad. Las emociones son propias de la vida, pero cuando no han sido tocadas y sanadas por el Espíritu Santo y la obra redentora de Jesús, tus emociones te traen al suelo, te deprimes, entras en desánimo, puedes llegar a creer que tu condición no va a cambiar. Las emociones, al igual, hermano, que el mar, son fluctuantes, corren, van, vienen, estás contento, estás alegre, dependiendo cómo estén las circunstancias, así está tu estado de ánimo. El alma necesita ser tocada por el Espíritu de Dios como el fundamento de carácter, no simplemente por un estado emocional. Por un lado. Por otro lado, el alma encierra los pensamientos. Y todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy está basado en lo que tú sabes en tus pensamientos. O se quedó como una marca o una experiencia que le da cimiento hoy a tus temores o a tus seguridades. Los pensamientos son tan tremendos que Proverbios 23:7 dice que así como el hombre piensa, así es él. Romanos 12 dice que la transformación viene cuando se renuevan los pensamientos. Jesús dice, escuche, que del corazón salen los malos pensamientos. Esas son partes o ingredientes de nuestra alma. Ahora, yo quiero recordarte esto, porque si 1 Tesalonicenses 5:23 dice que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, eres tripartito. Tú eres tripartito, no eres tres personas, pero a la manera como entendemos y la palabra de Dios nos enseña la Trinidad de Dios, no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero nuestro Dios uno es. Ahora, tú eres espíritu, alma y cuerpo. No, aunque ese no es el tema, tengo que tomarlo hoy como introducción para hablarte que la pureza de la sangre, es de su sangre, la sangre de Cristo, tiene algunos puntos muy importantes que yo esperaría que hoy salgamos de acá con una expectativa de sanidad y de purificación.
Lo que se enferma tiende a morirse. La enfermedad es el camino precisamente hacia la muerte. Por eso es que la Biblia dice que Él cargó con nuestras enfermedades y que sufrió con nuestros dolores. Porque Él fue el pago para nuestra sanidad. Dios había dicho, haré venir sanidad sobre ellos. Isaías 53 dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que no sé cuál sea la condición en la que tú vengas esta noche. Como un ser integral con espíritu, alma y cuerpo, no sé si vienes con una preocupación en tu ser interior, no sé si tu cuerpo esté tocado o quienes están a través de las redes sociales y están recibiendo esta palabra. Yo sé que Dios tiene una palabra de sanidad por las llagas de Jesús ahí en el lugar en donde estás. Tus problemas familiares, tus problemas probablemente espirituales, tienen hoy una palabra de sanidad, porque a eso es a lo que el Señor nos ha enviado y porque por eso fue que Él vino. Entonces, quiero entrar de lleno a esto porque esta imagen que la empezamos a trabajar el día domingo me dio mucho material para entender lo que Dios le había enseñado a su pueblo estando en Egipto. La noche antes de salir de Egipto, les manda a celebrar la Pascua. Y la Pascua era una manera de proteger y de sanar su territorio, su casa, su familia, ante la muerte misma. Porque una entidad espiritual llamada el destructor iba a pasar por esas calles y las casas que no tuvieran una cubierta de sangre, precisamente con un hisopo, que era una rama de una hierba específicamente llamada hisopo, esa rama iba a tomar la sangre del cordero para ser aplicada con indicaciones especiales que Dios les había dado para que cuando el destructor pasara de largo y esa casa no la pudiera tocar. Yo quiero que veas la relación que hay entre la contaminación y la destrucción. Porque el destructor no podía tocar porque no encontró contaminación. La sangre marcó un lugar limpio. Entonces el destructor no puede obrar en aquello que Dios ha declarado limpio. De ahí la importancia de traer el efecto de la sangre de Cristo en tu fe a todas tus áreas. Primero, a tu espíritu, a tu alma, a tu cuerpo, a tu familia, a tu casa, a tus propiedades, a tus finanzas, a tu trabajo. No hay una sola área de nuestra vida que no tenga que ser purificada. ¿Cuántos están acá? Vaya. Sí, pensé que estaba sentadito ahí, pero no estaba acá. Pero sí estaba usted muy atento. Entonces, yo quiero entrar con la palabra de Dios a considerar el capítulo 1 del Evangelio de Juan en el versículo 29. Dice que el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él. Está hablando de Juan el Bautista. Al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es importantísimo. Podría ser que tú hayas escuchado este versículo muchas veces, pero hoy en el nombre de Jesús no va a ser una vez más que lo vas a escuchar. Esto va a traer hoy un antes y un después a áreas de nuestra vida que necesitan ser tocadas. Juan ve venir a Jesús, pero a pesar de que había un parentesco entre ellos, Juan tuvo una revelación de que quien venía ahí era específicamente el Cordero de Dios, el Cordero que había sido anunciado miles de años atrás. Es más, en otro pasaje bíblico dice que ese Cordero había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios había hecho el plan tan perfecto que cuando Juan ve venir a Jesús era un cumplimiento
a una palabra que se había esperado generación tras generación. Pero sacrificaron miles de corderos, miles de becerros, miles de sacrificios en el orden bíblico, en el orden que Dios había enseñado a hacerlo. Pero hoy no era un cordero, no era un animal más, no era una ofrenda temporal, era la ofrenda definitiva la que venía a ese lugar. Ahora, es impactante que diga que quita el pecado del mundo. Entonces, esta es la indicación esta noche. Dios quiere que tú puedas puntualizar, señalar, presentar delante de Él áreas que te están provocando, si no destrucción, contaminación. Y hay áreas que hoy, con toda la certeza del caso, Dios las va a tomar y te va a traer el efecto de la sangre de ese cordero. ¿Habrá alguien aquí que tenga algún área que necesite que Dios la ministre esta noche? Levánteme su mano, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11. Baja tu mano. Entonces, con esa misma actitud que levantaste tu mano, la crisis, la etapa, el momento en el que estés va a ser ministrado. Quisiera pedirles a todos que estén atentos a la palabra. Vamos a procurar hasta donde sea posible no salir, por favor. Si usted quiere que Dios le hable, usted tiene que aprender a respetar el tiempo de Dios para hablarle. Amén. Hemos tenido un día cargado, ha sido un día cargado en el sentido de actividad probablemente, y usted está cansadito. Yo le prometo no dormirme acá. Pero si usted tiene ahí alguna crisis, póngase de pie. No se preocupe, muévase acá en el área, pero no deje caer esta palabra. Amén. Va, escúcheme. Si es el Cordero de Dios, Dios no se equivocó. Y no hay un solo elemento que no pueda ser tocado, porque es un Cordero perfecto. Ahora, después de esto, yo tengo que anunciarle que Lucas 22:43 empieza a relatar momentos que se dieron en ese Cordero. Hay derramamientos en diferentes momentos. El derramamiento absoluto y total va a ser en la cruz del Calvario. Pero hoy vamos a estudiar que el Señor había enseñado que la sangre iba a ser colocada, por lo menos habían 7 momentos para rociar sangre. Los 7 rociamientos estaban descritos desde el Pentateuco. Diferentes libros como Levítico, como Éxodo, hablaban de 7 rociamientos. Y si hay 7, es porque han de ser áreas que Dios quiere puntualizarlas. Y tal vez no tenga hoy el tiempo para hablarte de las 7, pero te las voy a mencionar. Aquí hay un momento. En Lucas 22:43, Jesús está en el Getsemaní, está en un momento a punto de ir a la cruz del Calvario, y dice que se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Había una lucha acá, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Y quiero que puedas visualizar en tu mente, porque Dios te dio una imaginación muy creativa, cómo pudieron ser esas gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Los médicos a esto le dan un nombre. En un momento de presión tal, muchos de los vasos sanguíneos pueden romperse y llegar a una hemorragia de ese tipo. Tendrá que ser una presión, sería de menos cargar con todo el peso de la humanidad. Pero yo lo que quiero que veas es el momento de ese derramamiento, porque como ese vamos a encontrar diferentes momentos. El Cordero tenía que ser tratado y llevado al sacrificio con una serie de pasos y lineamientos que no se quedan en una casualidad. Hay diferentes ofrendas. Estaban los corderos que eran traídos sin mancha, sin contaminación. Hay una ofrenda de una vaca, la vaca alazana.
La palabra alazán significa rojizo. Era una vaca seleccionada sin defecto, de tal manera que el sacerdote tenía que examinarla y ver que no fuera sorda, que no estuviera ciega, que no cojeara. Mira, era la muestra de que no había defecto ni mancha en ella. Cuando Jesús es traído y lo traen delante de Herodes o delante de Pilatos y lo acusan de muchas cosas en falso, ¿te recuerdas que el hombre se va a lavar las manos y va a decir, no encontré ninguna culpa en él? Mira, literalmente el proceso se cumplió como el sacerdote lo hacía. Y es que de hecho fue un cuerpo de sacerdotes de turno los que también tomaron parte en ese momento. Dios se cuidó de cumplir el lineamiento que había dado, pero esa sangre, al ser derramada, implicaba que venía purificación. Hebreos 9:22, esto ya es en el nuevo pacto, dice que según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Según la ley mosaica, la ley que le había sido entregada a Moisés, incluía purificación a través de sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. No sé si alguien tiene alguna otra versión que me apoye ahí, pero algunas versiones dicen no hay remisión de pecados. De hecho, lo vamos a ver en Levítico, en breve. Pero no te me pierdas, porque yo no quisiera que te fueras o recibieras esta palabra como un momento informativo, simplemente. Hoy es una experiencia tan práctica que vas a tomar en fe en el nombre de Jesús. Mira, dice la Biblia que el pueblo que murió en el desierto murió porque no le mezcló fe a la palabra que recibió. Así que esto es práctico hoy. Vamos a tomar en fe lo que Dios está diciendo. Y la crisis en la que estés, el momento que estás viviendo, lo vas a traer a esta realidad de lo que la sangre de Cristo tiene en poder o tiene el poder para obrar si tú lo crees. Entonces, mira, pues, esto es Hebreos 9:22. Y más adelante vamos a volver a esta cita, pero pregunté si alguien tenía alguna versión ahí que me pudiera apoyar. Sí, hermana, ¿cómo dice? Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. No hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. De ahí la importancia de considerar esto, porque el perdón de pecados no es un simple momento en el que a alguien le es declarado tus pecados te son perdonados, porque podría quedarse como un ritual y la persistencia del pecado mantenerse. El Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, es decir, la falta fue perdonada y cubierto su pecado. Pero ese concepto de bienaventurado es que te va a traer una bendición el liberarte de una mancha. Mire lo que las manchas provocan. Manchas en todo sentido. Las manchas en la ropa. ¿Usted no se siente contento cuando encuentra una mancha en su ropa o sí? A ver, una novia con el vestido manchado de aceite quemado, ¿verdad? No se dio cuenta que en la silla de la boda ahí alguien puso aceite quemado. O le pusieron carbonero ahí. ¿Qué le parece una mancha en los dientes? Ahorita todos se rieron así con la boca cerrada. Vaya, si usted tuvo la delicia de un plato de frijoles guatemaltecos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo va creando una insatisfacción? Pero, ¿qué cosas podrían estar como manchas todavía en nuestra vida? Es que este tema, si usted
¿Quiere considerarlo simple? Considérelo simple. Esto no es de qué tan profundo, qué tan sencillo sea. Es cuánto usted va a creer y lo va a hacer práctico. Yo le creo al Señor porque hoy van a pasar milagros en este lugar. Y no hay milagro más grande que aquel pecador que se arrepiente y es limpio de su transgresión. Entonces, observe que en ese contexto voy a entrar a Levítico 17:11 y dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Este versículo sí hay que digerirlo así despacito como cuando usted va a comer pescado. ¿Amén? ¿Qué hace usted cuando va a comer pescado? Le da parejo, ¿verdad? No quiere decir que vaya a tirar algo de acá, porque esto no tiene espinas. Solo que nos lo vamos a disfrutar en ese sentido. Si la vida está en la carne, por favor, observe que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si la vida está en la carne, el pecado provoca muerte en la carne. Y luego de declarar que la vida está en la carne, y en la carne está la sangre, la vida de la carne está en la sangre. Perdón, lo dije mal, corrijo eso. Si la vida está en la sangre, la muerte está en la sangre. Por consiguiente, la sangre está en la carne, ¿no? Mire, es interesante cómo Dios trabaja en procesos tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo. Pero el alma tiene voluntad, emociones y pensamientos. El espíritu tiene comunión, intuición y conciencia. ¿Y la carne qué tiene? Carne, sangre y huesos. Pero mire el efecto de lo que pasa en la sangre, porque si la vida está en la sangre y la paga del pecado es la muerte, hay una transferencia que se hace a través de la sangre. Este pasaje está dado en un contexto en donde Dios prohibía comer sangre. No tengo el tiempo, pero usted lo puede leer ahí en el versículo 12. Creo que es en el 10, el que está antes y el que está después, en el 10 y en el 12, que se va a hablar de que él no estaba en acuerdo con el que comiera sangre. Esto es bien importante porque en el libro de los Hechos, cuando se va a plantear la estructura doctrinal de la iglesia, creo que es Hechos 15, dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo, en ese concilio apostólico, ¿no? Que se aparten de esto, de fornicación, y que no coman lo contaminado con sangre, o lo degollado, creo que dice otra versión. Entonces la importancia de, ¿por qué? Porque ¿qué había en la sangre? Ahora vea, si la sangre estaba contaminada, no había un solo humano que no hubiera pecado. Romanos dice, por cuanto todos pecaron, todos. Romanos 3 también dice, por cuanto no hay justo ni aún uno. Es decir, toda sangre estaba contaminada, está contaminada. Entonces Dios tiene que implantar su genética por obra y gracia del Espíritu Santo en una mujer que escoge con un propósito especial, y es María. Pero esa semilla no es humana. Es que este es el punto y no quiero que nadie se ofenda con esto, pero si hubiese sangre pura, ¿qué necesidad había de que Jesús viniera? Hombre o mujer encontrado puro en la tierra, debió haber ido a la cruz y él pagar el precio de esa purificación. ¿Me doy a entender con eso? Pero no lo había. Entonces Dios pone su semilla, la semilla del Espíritu Santo. María concibe una semilla que no es simplemente humana, va a tomar cuerpo humano, pero sin pecado, sin mancha, sin contaminación. Y mire, porque aquí se va a decir que esa sangre la ha dado sobre el altar para hacer expiación
del alma. Por eso le digo la importancia de considerar lo que pasa en el alma. El alma se acostumbró a vivir en lejanía de Dios, bajo sus propios placeres, bajo su propia vida natural. A eso es a lo que la Biblia le llama la carne como tal, la naturaleza caída, la naturaleza de pecado. Gálatas capítulo 5, cuando está hablando de la carne, no está hablando de cuántas libras pesa usted y qué porcentaje de grasa tiene o cuánta masa muscular. No, está hablando de la carne con sus deseos y pasiones. Y ahí va a salir iras, contiendas, enojos, disensiones, hechicerías y todas las obras de la naturaleza caída, de la carne. Pero miren lo que la sangre de Cristo anuncia, la expiación de vuestras almas, porque es la sangre, dice, por razón de la vida, la que hace la expiación. Por supuesto, usted no puede limpiar algo con algo que está sucio. Lo que está sucio vuelve a contaminar. Usted solo podría limpiar con algo que está limpio. Y es aquí donde entran algunos detalles, porque Dios hace una aclaración tan tremenda. Nosotros estamos contaminados y Él entrega una ofrenda pura. Por eso dice, ahí el Cordero que quita el pecado. Aquí va a salir algo, esta versión me impresionó y es la Nueva Traducción Viviente y dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado sangre, la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Esta es la sangre. Mire qué cosa más preciosa. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. La versión anterior decía así, por razón de la vida, porque es la sangre por razón de la vida la que hace la expiación. Pero esta traducción, que es la Nueva Traducción Viviente, dice que es la sangre dada a cambio de una vida. Si algo amamos, si algo, mire, agradecemos a Dios, es el haber pagado con su propia sangre. Y no va a ser simplemente ver a un Cristo ensangrentado y que a ti te diga qué sufrimiento, qué dolor, y no vivir los efectos de ese sacrificio en tu vida. Pero en medio de una crisis, en medio de un hogar desintegrado, en medio de una relación probablemente deshecha, en medio de problemas que mataron tus sueños y podrás decir, esto ya no se repara, esto ya no tiene remedio. En medio de todo eso decir, Señor, tú eres el Cordero que quita. Yo sigo guardando la esperanza de una restauración total en mí, en los míos, en mi casa, en todo aquello que tú me entregaste. Entonces vea la importancia de que a cambio de nuestra vida es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Ahora, esta versión me conecta con algo como la justificación por fe. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos justos ante el Señor. Pero recuerde esto, para hacerlos justos ante el Señor. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Hoy aplicamos esa fe a su sangre. Solo déjeme recordarle algo. La sangre es una herramienta para victoria ante el enemigo. El diablo, los demonios y todas las huestes de maldad, que el Señor las reprenda, no soportan la sangre de Cristo. Y no la soportan porque usted la tome como un amuleto. No estoy hablando de que se ande poniendo la sangre de Cristo como que si fuera amuleto por todos lados. Si la principal área que va a ser purificada es nuestra alma. Pero mire lo importante de que Dios haya marcado una puerta o una ventana de nuestra alma, como lo hizo en la noche de la Pascua con este aspecto. Esa puerta específicamente era manchada. Y yo creo que nuestra alma, porque el alma es la que va a ser purificada, el espíritu va a ser hecho justo. Porque Hebreos dice que nos hemos acercado a Jerusalén la celestial, a la congregación de los justos, hechos perfectos. Y porque Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre
a los que son santificados. Y esa ofrenda es precisamente su sangre, su cuerpo. Ahora, esto fue por amor. Esto es totalmente por amor y no quiero salir de ahí, pero ¿cuáles son las puertas del alma básicamente? Porque hay puertas. ¿Para qué sirve una puerta? Para entrar y para salir, obviamente. Usted la abre con dos propósitos. Y yo quiero tomar semejanza por varios aspectos que la Biblia va a mencionar. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo va a estar en. Entonces, ¿por dónde entró la luz? Por los ojos. La Biblia dice que por el oír viene la fe. La Biblia dice que de la abundancia, que de toda palabra que hemos hablado vamos a dar cuenta. Pero el versículo al que yo me iba a referir es esto, que de las palabras se llena el vientre. Entonces quiero que veas todos los medios en los que Dios quiere purificar nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, tu olfato. Hay cosas que ataron el alma y que hicieron una marca en tus pensamientos. Por eso es que la marca del alma es marca en los pensamientos la mayoría de veces. De repente tú recuerdas un lugar por un olor, por una fragancia. De repente hay contaminación que entró a través de los sentidos y la sangre de Cristo, cuando haya un área como esta, va a ser algo en lo que no como amuleto, lo estoy aclarando, sino porque no hay derramamiento que haya sido por casualidad. Quiero que pienses un momentito en esto y quizás esta enseñanza ya la has escuchado. El primer derramamiento que se registra es al 8º día. Jesús es traído para ser circuncidado conforme la ley judía lo enseñaba. Y era específicamente un trato corporalmente en zonas genitales, en áreas sexuales. ¿Desde dónde empieza una administración en el área sexual? Que básicamente la circuncisión lo que hacía era evitar la contaminación. Se purificaba el miembro sexual masculino. Estoy hablando en términos espirituales. Por favor, discierna esto con oídos circuncidados ahora, con oídos que no contaminen lo que usted va a escuchar. Pero esas áreas fueron trastocadas por diferentes motivos. Y una de las áreas más tremendas es el área sexual. Entonces la sangre de Cristo puede ser traída a esas áreas y decir, Señor, purifica esta área sexual. Purifica lo que pudo haber sido contaminado en cualquier época porque su sangre fue derramada a partir de ahí. Después va a encontrar derramamiento que tiene que ver ya en diferentes momentos. Lo que pasó ahí en el huerto del Getsemaní, que suda sangre. El derramamiento por la corona de espinas, el derramamiento de sus manos, el derramamiento de sus pies. Yo esperaría completar 7. El derramamiento por el costado. ¿Qué habrá respecto al costado y tu corazón? Por eso no te ministres dibujando ahí hemos y cosas sangrientas y un corazón traspasado por una flecha y tú dices, Cupido me ha escupido. Cupido me pegó el flechazo y este corazón sufre por amor. Alguien le va a decir, sufre, nena, sufre. Pero Dios, aunque dice, oiga, que el amor es sufrido, no puede decir usted solo que el amor es sufrido, porque luego dice que el amor es benigno. ¿Sabe qué implica eso? Que el amor te puede llevar a sufrir, pero no es maldad, no es para mal. Pero sin Dios en el mundo, el corazón sufre. Ya están descantando el corito que dice, sufrir me tocó a mí en esta vida.
Llorar es mi destino hasta el final. Ahora, si esa verdad preciosa del derramamiento en su costado fue tan tremendo que se aseguraron de traspasarle el costado hasta que lo que brotó fue agua. Es decir, se derramó hasta la última gota, como para decir todo lo que se tuvo que haber pagado en tus áreas fue pagado. Su costado, su espalda latigada, partida por un látigo que cuando golpeaba arrancaba literalmente los pedazos de carne. Eran 40 azotes menos 1, eran 39. 39, pues hay ahí algún dato curioso de un 13 más un 13 más un 13. 13 más 13 más 13. 13 es un número de rebelión. Y si yo lo traigo, no me gusta trabajar mucho con figuras, a mí me gusta ir a la palabra clara y no estar creando supuestos. Pero hay verdad en esto. Rebelión en el alma, rebelión en el cuerpo, rebelión en el espíritu. Para que la costumbre romana fueran 40 latigazos menos 1, pues era para decir 39 latigazos. ¿Pero qué quiere decir eso? Cada uno de ellos arrancó sangre por un área de rebeldía que podría estar hoy en un capricho del alma, en un capricho del cuerpo o en un capricho del espíritu. Pero es que tú no te vas a ir hoy igual. No sé cómo viene cualquiera de tus áreas, pero yo particularmente, perdone que me ponga ahí a la delantera, yo necesito que el Señor toque mi vida. Yo necesito que el Señor purifique. Jesús, ayúdame. Yo necesito esto por lo siguiente. Mire, pues. Es una imagen, nosotros no tenemos culto a la imagen como tal, pero aquí hay verdades que las debemos de entender más que simplemente apreciar la imagen. El Señor dijo, consumado es. Yo diría que por cada centavo que usted paga por algo, usted pagó literalmente el valor real de las cosas. Si usted hubiera pagado menos, usted recibiría aquello para lo cual pagó. ¿Me debe entender? Usted pagó 100 monedas, usted va a recibir el equivalente a 100 monedas. No hay un solo golpe, no hay un solo rasguño. Si es que hubiese sido rasguño, no quiero minimizar semejante sacrificio. Pero no hay nada por casualidad. Como cuando se sacrificaba al cordero en el altar. Mire, todo, pero todo absolutamente. Hasta el estiércol del cordero estaba contemplado en la ley que tenía que ser quemado. Todo, absolutamente. Y porque aquí van a haber algunas verdades que las vamos a ver. Uno de los casos más tremendos que va a pedir purificación por el pecado que comete es David, y del cual hemos ocupado, este es el 7º tema de la serie Amados de Dios. Y en los 7 temas no ha sido posible no hablar de este caso, porque era un hombre amado y ese amor lo llevó a la restauración y poder entender lo que Saúl no entendió como tal, aunque venía bajo una misma estructura de enseñanza de la ley mosaica, aunque los dos pertenecían a un mismo pueblo. La revelación de David fue tan tremenda, y aunque su pecado es de lo más despreciable que usted puede encontrar en la Biblia. David sufrió, David lloró amargamente el precio, pero Dios llama a David un hombre conforme a su corazón. Dice que en Hechos 13:22, para variar es un 13, ¿no? Capítulo 13, yo diría ahí hay una rebeldía que Dios la trató, Dios la sanó. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón.
quien hará todo lo que yo quiero. Pero esto, para entrar a esto, por favor, mire, pues, esta cita la consideramos anteriormente. El Señor guarda misericordia a millares. Él perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado. No va a tener por inocente al culpable. Castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero me impresiona, y no se lo puedo dejar ahí nomás. Tengo unos minutos todavía. ¿Estamos despiertos? ¿Cuántos dan gloria a Dios acá? A ver, saludamos a quienes están en las redes sociales y les decimos: esto es Pacto de Gracia. Les esperamos en este lugar con un aplauso. Dios bendiga a todos. Déjeme contarle que tenemos nuestro servicio los días miércoles y viernes a las 7:30 de la noche. Lo esperamos en este lugar. Domingo a las 10 de la mañana también. Después de este comercial, regresamos acá. No es un comercial, es un buen anuncio y una invitación. Mire, pues, si va a haber un castigo de la iniquidad hasta 3-4 generaciones, aquí hay algo que usted no lo puede dejar pasar. Porque la transgresión, el pecado y la iniquidad son 3 niveles de los que hablamos la semana pasada. No voy a entrar ahí ahorita. La transgresión es un nivel que lleva al pecado, y el pecado en su práctica se va a convertir en una iniquidad. La iniquidad se transmite hasta 3 y 4 generaciones. Yo diría, hay una contaminación en la sangre. El pecado entró por uno, dice la Biblia, que fue Adán. Pero el perdón, la restauración, la purificación entró por otro, que es Cristo. Entonces, ¿qué cosas pasaron en casa y nos han arrastrado? La vana manera de vivir que tuvieron nuestros padres en sus prácticas, alejadas de Dios, tal vez con religión, pero alejadas, ¿nos han alcanzado o van a alcanzar a nuestros hijos nuestras propias prácticas? Por eso es importantísimo saber que tú vas a tomar en fe, como decía el pasaje respecto a la sangre, para expiación de vuestras almas, dice, para justificar, para hacerlas limpias. Bajo ese contexto, no se le olvide que Él es el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Las 3 áreas son niveles diferentes. La transgresión, podrías estar simplemente sabiendo que vas a hacer algo que no le agrada a Dios y estás en un nivel. Lo haces, pasas a otro nivel por la práctica. Pero la iniquidad, hay pecados que son tan tremendos. Pecado es pecado, es cierto, pero hay pecados que son señalados que conducen a la muerte. La hechicería, la brujería, el asesinato, el aborto como tal. Hay otra cantidad de cosas ahí que habría que tratar o que habría que considerar, pero no puedo dejarlo ahí. Transgresión, pecado, iniquidad, se llame como se llame, nosotros vamos a tener en cuenta acá, antes de terminar, que David comete una de las faltas más tremendas. Y en el segundo libro de Samuel 12:9 dice que despreció la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos. Despreciar la palabra es un nivel de transgresión. Pero de haber despreciado la palabra lleva específicamente a hacer lo malo. Ese es un nivel de pecado, de iniquidad. Por cuanto despreció la palabra, dice: has matado a espada a Urías el Eteo, has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. ¿Por qué con la espada de sus enemigos? Porque Él lo mandó a que lo pusieran al frente de la batalla para que los hijos de Amón lo mataran. Ya traté en el tema anterior una tarde de primavera. Años después dice: ¿dónde estará mi primavera? No sé por qué se ríe usted, pero mire a dónde le llevó. Una tarde de primavera, cuando todo está saliendo bien, decide quedarse en palacio. Ve a una mujer prohibida para él,
por lo menos en el orden de Dios, y observe que aquí van a pasar cosas. La espada nunca se apartará de tu casa, le dijo el profeta, porque tú me has despreciado, has tomado a la mujer de Urías el Heteo para que sea tu mujer. Así dice el Señor, he aquí que de tu misma casa, levantaré el mal contra ti, y aún tomaré a tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Entonces, una destrucción de un hogar que arrastró hasta la propia fidelidad de la pareja. Él abrió la puerta. Es un hecho. Pero mire cuántas cosas generó el pecado y la iniquidad en sus consecuencias. Entonces en el Salmo 51 él va a decir: lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Tengo que llegar al punto esta noche otra vez. Yo reconozco mis transgresiones y siempre tengo presente mi pecado. Mire qué humildad. Yo reconozco mis transgresiones. Contra ti he pecado, solo contra ti he hecho lo malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. No veo a un David diciendo: ¿por qué a mí? ¿Por qué me va como me va? ¿Por qué, Señor? No, mire, una actitud de reconocimiento. Y esto es lo que hizo a David, merecedor de un título como un hombre conforme al corazón de Dios. No por su pecado, sino por la disposición, con humildad, con un corazón contrito, porque dice un contrito y humillado. Qué tremendo y qué feo ha de ser encontrar a un contrito y orgulloso. No se le puede decir nada porque siempre tienen la razón. Ahora, si esto lo va a llevar al versículo 5 a decir: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. ¿Qué le parece el punto de la transmisión del pecado por la sangre? Hay versiones diferentes, pero esta dice: pecador me concibió mi madre. Hay muchas cosas para las que no tenemos tiempo, pero tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Aquí viene el punto: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo tenía, de hecho hasta el día de hoy se asume que es una planta que tiene algunas características que no las puedo dejar hoy a medias. Es una planta medicinal de la familia, le dije, de la hierbabuena, pero con características bien particulares, no solo por lo medicinal, pero aquí la purificación no era el hisopo, sino el elemento con el que se iba a aplicar la sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y por la sangre era la expiación. Pero si la sangre no era pura, no podía purificar, sino iba a haber contaminación. Entonces, esa plantita con características, algunos estudiosos actuales la comparan con esta variedad. Hacían un manojo como tal, y es que da la idea de que por la cantidad de floración y de hojas era capaz de retener el líquido o la ceniza, porque se usaba para rociar agua, rociar sangre o rociar ceniza. Y todo estaba dentro del sacrificio. La ceniza de la becerra que había sido quemada, las cenizas iban a ser, en algún pasaje está, esparcidas con el hisopo. Pero es que aquí hay muchas cosas. Y quiera Dios que tengamos el tiempo después. Yo tengo que terminar. Primero de Reyes 4:33 dice que Salomón fue un hombre muy sabio, con muchos soldados, con mucha gente, y hay un relato de todo lo que Salomón hizo. Pero entre las cosas que hizo, dice que Salomón disertó sobre los árboles. O sea, disertar es exponer verbalmente una enseñanza
o desarrollar un tema al respecto. ¿Cuántos de ustedes disertaron para el Día del Cariño cuando estaban en la escuela o en el colegio? Su disertación fue tan profunda que hoy se casó con la persona que lo escuchó. Pues Salomón diserta sobre los árboles. Mire esto, por favor. Desde el cedro que está en el Líbano. Por favor, deténgase ahí. El cedro del Líbano era una madera tan famosa y tan conocida y tan preciada que Salomón construyó con cedro del Líbano. El cedro del Líbano es una muestra del orgullo. Yo creo particularmente que esa cruz fue de cedro. Ya va a ver por qué. Pero así como disertó sobre el cedro del Líbano, hasta el hisopo que crece en la pared. También habló de ganados, de aves, de reptiles y de peces. Pero mire, subraye esto. Así como habló del cedro del Líbano, habló hasta del hisopo que crece en la pared. Y decía, Señor, pero ¿por qué el hisopo? ¿Qué hay ahí respecto al hisopo y tu amor? Respecto al hisopo y la purificación que quieres traer con tu sangre hoy a tus amados. Y el punto es este: el hisopo que crece en la pared. Y encontré esta imagen porque esa plantita es una señal de humildad. Crece en condiciones nada orgullosas. Algunas versiones dicen que crecía en los tejados, en los techos. Esa dice que crecía en la pared. Pero Salomón disertó sobre el hisopo y dijo, es algo tan sencillo que crece hasta ahí. Contrario al cedro del Líbano, ¿no? El cedro gigante, el árbol, su madera preciada. Pero el hisopo, la humildad. Y Filipenses dice que tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero escuchen, pero luego dice, por cuanto se humilló hasta lo sumo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor. Pero oiga esto, porque aquí viene el punto. No hay purificación si no empezamos por venir con humildad y reconocer que necesitamos ser limpios. El hisopo tomaba la sangre, el sacerdote, y con ese manojo literalmente iba a agarrar para manchar las paredes, los dinteles, pero también iba a ser rociado sobre el tabernáculo, sobre los elementos. Y ya no tengo el tiempo, hoy sí, para decirle que el libro de la ley, ahí tengo la cita, el Señor le mandó a Moisés que rociara la ley con hisopo y sangre, o con hisopo y ceniza. ¿Sabe qué significa eso? La ley misma no puede ser entregada al pueblo si no es por el sacrificio de Jesús, que va a interpretar toda esa ley. Si usted tiene ley sin Cristo de por medio, usted quiere enderezar a la gente puro legalismo, a puro bibliazo. Usted tiene que ser santo porque Dios es santo, así que no peque. Así que no, momentos. Y para empezar, habría que limpiarnos para entender que después de ser limpios, aspiramos una buena conciencia. Y es lo que se enseña respecto al bautismo. El bautismo es una aspiración a una buena conciencia, a dejar la vieja manera de vivir y empezar habiendo nacido del agua y del Espíritu. Pero mire lo que hace el hisopo como tal. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, Éxodo 12:21, y les dijo: sacad del rebaño corderos para vosotros según vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y mancharéis con la sangre que está en la vasija el dintel y los 2 postes de la puerta. Y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Yo quiero pensar, quiero imaginarme que esos 2 postes eran de madera. ¿De madera? ¿Qué madera? Usted concluye que de cedro.
¿Por qué nuestro orgullo debe ser ministrado cuando la sangre de Cristo viene? ¿Y por qué el hisopo te va a dar la capacidad de recibir con humildad? Es que aquí hay algo, hombre. El hisopo es Cristo. Mire, Él es la ofrenda y Él es el sacerdote. Él es el propiciatorio y Él es la ofrenda que se ponía sobre el propiciatorio. O sea, aquí todo es Él. Aquí se trata de Cristo. Entonces, póngase de pie esta noche y déjeme decirle, Éxodo 12:21. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad del rebaño corderos para vosotros según vuestras familias y sacrificad la Pascua. Pero observe, por favor, que hay algo más en Levítico 14:6. En cuanto a la avecilla viva, la tomará junto con la madera de... Aquí sí está claro, porque este es el otro sacrificio que el Señor enseñó a hacer. Y van a traer 2 avecillas, 2 aves. ¿Se recuerda la figura? Si no, permítame dársela rápidamente. 2 aves. Y van a sacrificar a un ave y la otra se iba a quedar viva. Ahí está. Y van a mojar con la ave viva, acá en este caso, en la sangre del ave muerta. Mire pues, al ave viva la iban a mojar con la sangre del ave muerta. Y cuando el ave viva ya había sido rociada, a volar libre pues, rociada, ese eres tú. Porque el ave muerta, que es Cristo, te dio la libertad para vivir. Pero aquí hay algo que tremendo. La tomará junto con la madera de cedro. Ese era el símbolo de la cruz. Y el cordón escarlata era el color rojo. La palabra escarlata la fui a buscar al diccionario y es el rojizo más profundo. Isaías decía: si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como el carmesí, dice otra versión, o como la escarlata. Grana, carmesí y escarlata es el rojo profundo. Vendrán a ser como limpia lana, dice, o blanca lana. Ahora observe, aquí hay rojo escarlata, que es su sangre. Hay madera de cedro, hay hisopo, está el ave muerta, que es Cristo, y está el ave viva, que eres tú. Sobre el agua corriente, hoy está corriendo el agua de la palabra, porque su palabra es como río, es como agua. Así que si lo recibes, yo quiero que pienses y que tomes delante del Señor la necesidad que traes, porque venimos a este lugar porque estamos necesitados. Y si tú estás en casa, en tu vehículo, en tu trabajo, no sé dónde estés, pero déjame decirte que esa sangre es suficiente para pagar el precio de tu dolor. Si no le has entregado tu corazón a Jesucristo, lo puedes hacer ahí donde estás ahora. Si no puedes cerrar tus ojos, pues ora conmigo. Podría ser que estés ocupado en algo, pero si vas manejando, recibe esta palabra. Y a toda esta congregación y quienes están en casa y sí lo pueden hacer, ¿qué tal si le decimos: Señor Jesús, hoy con humildad, con un corazón contrito y humillándome a mí mismo, diciendo que no he sido lo suficientemente capaz de no fallarte, he pecado, me he equivocado y he seguido los deseos de mi corazón, perdóname. Creo que tu palabra dice que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar. Y que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Probablemente si estás en una condición de pecado ahora mismo que te dice que no lo mereces, que no lo vas a lograr, déjame decirle que a Él no le asusta tu pecado.
Él te ama profundamente, aunque Él quiere liberarnos del pecado. Por amor se entregó. Ese es el principio de los amados de Dios. De tal manera amó Dios que entregó a su Hijo. Pero lo entregó para que su sangre fuera derramada, para que su sangre purificara, para que el pecado que hemos arrastrado de nuestros padres, de nuestras generaciones anteriores, y que podríamos heredarlo a nuestras generaciones siguientes, sea limpio. Así que déjame orar por ti. ¿Quieres decirle y abrir tus labios? Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Sálvame, Jesús. Perdona mis pecados. Aquí está mi vida, te la entrego. Creo que hay poder en la sangre. Creo que tu sangre me abrió el camino. Hoy recibo sanidad en mi espíritu, recibo sanidad en mi alma, recibo sanidad en mi cuerpo. Gente que ha estado en depresión, el que ha estado triste, el que ha estado sin consuelo, esta noche deje que la sangre de Cristo le traiga un nuevo comienzo. Cree la palabra, esto es una realidad. Esto es una realidad tan profunda. No te vas a ir como viniste esta noche. Dios está anunciando tiempos nuevos. Dios quiere que vueles como esa ave viva, con libertad, habiendo pagado Él en su cuerpo el precio de nuestro pecado. Esa sangre permanece hoy vigente para perdonar y limpiar. Sobre ti el dolor. Señor, en el nombre de Jesús, clamamos que esa sangre pueda caer en todas nuestras áreas. La pureza de tu sangre, Jesús. La pureza de tu sangre que cura nuestras áreas impuras. Todas nuestras áreas, empezando por nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos, los recuerdos, los temores que han encontrado lugar por una mancha. Deja que esa sangre hoy te traiga paz. Las enfermedades en el cuerpo, dice el Señor, la causa por la que derramó su sangre es que tú puedas recibir hoy perdón y sanidad. Su sangre, su sangre que nos purifica esa noche. El precio fue pagado y ahora lo tomamos. Dile: preciosa sangre, preciosa sangre que me transformó. Señor, en el nombre de Jesús tomamos esa libertad. Padre, yo clamo porque hoy obres milagros, porque obres maravillas, porque venga libertad. Señor, yo proclamo libertad sobre toda cautividad en el nombre poderoso de Jesús. Esa sangre va a romper hábitos, esa sangre va a romper pecado, va a limpiar pecado, cadenas, ataduras. El hisopo que es Cristo está rociando sobre tu vida. Él es la muestra de la humildad profunda. En ese madero se clavaron nuestras debilidades. En ese orgullo se demostró nuestra incapacidad como hombres, como humanos, como mujeres que necesitan un toque del cielo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.